En este video les voy a hablar de cómo las fuerzas interparticulares pueden afectar la presión de vapor de un líquido y en consecuencia modificar su punto de ebullición. Pero veamos primero de qué estamos hablando cuando decimos presión de vapor de un líquido. Supongamos que tenemos un líquido en un recipiente cerrado, como lo vemos en la figura de la izquierda. En el líquido las moléculas se van a estar desplazando a una determinada velocidad y van a estar interactuando unas con otras dependiendo de las fuerzas de atracción interparticulares que existan en ese líquido. Cuando se están desplazando, algunas de las moléculas que llegan a la superficie pueden pasar a la fase gaseosa. Van a seguir pasando a la fase gaseosa a medida que lleguen a la superficie, escapan del líquido y pasan a la fase gaseosa. Pero llegará un momento en que la cantidad de moléculas que han pasado a la fase gaseosa, como vemos en la figura del centro, es tal que muchas de las moléculas de la fase gaseosa en su mismo desplazamiento vuelven a chocar con la superficie del líquido y se reincorporan al líquido. Seguirán escapando moléculas desde el líquido a la fase gaseosa y otras moléculas de la fase gaseosa pasarán al líquido, a partir de determinado momento en que se han acumulado una gran cantidad de moléculas de la sustancia en la fase vapor, comenzarán a volver al líquido. Ahora llegará un momento en que la frecuencia con que las moléculas del líquido pasan a la fase gaseosa es igual a la frecuencia con la que las moléculas de la fase gaseosa pasan al líquido, como vemos en la figura de la derecha. En ese momento decimos que se ha alcanzado un equilibrio dinámico. Decimos dinámico porque no es que las moléculas que están en fase gaseosa permanecen siempre en fase gaseosa y las que están en el líquido siempre en el líquido, sino que el número de moléculas del líquido que pasan a la fase gaseosa por unidad de tiempo es igual al número de moléculas de la fase gaseosa que pasan a la fase líquida por unidad de tiempo. Entonces el número total de moléculas en una y otra fase permanece constante porque se han equiparado las velocidades con las que las moléculas pasan de una fase a la otra. Decimos entonces que el sistema está en equilibrio. En esas condiciones, la presión ejercida por las moléculas en la fase gaseosa sobre la superficie del líquido se denomina presión de vapor del líquido. Una vez que ha alcanzado ese equilibrio entre el líquido, las moléculas en fase líquida y las moléculas en fase vapor, la presión ejercida por las moléculas en la fase vapor es la presión de vapor del líquido. Todo esto siempre a una dada temperatura. Como recién dije entonces, la presión de vapor es la presión del vapor que está en equilibrio con el líquido. Y esa presión de vapor que está en equilibrio con el líquido va a depender de las fuerzas interparticulares que existen en el líquido y la temperatura a la cual se está alcanzando ese equilibrio. ¿Por qué dependerá de las fuerzas interparticulares en el líquido? Porque cuanto mayores son las fuerzas interparticulares entre las moléculas que forman el líquido, menor va a ser la posibilidad de escape de las moléculas desde la superficie de ese líquido para pasar a la fase gaseosa. ¿Por qué? Porque como van a estar atraídas con mayor fuerza por las otras moléculas que componen el líquido, la probabilidad de pasar a la fase gaseosa va a ser menor. Entonces aquellos líquidos que tengan menores fuerzas de atracción entre las partículas que lo componen serán las que tengan presiones de vapor más altas, porque mayor será la cantidad de moléculas que pasen a la fase gaseosa. Cuanto mayores sean las fuerzas de interacción que existan entre las partículas del líquido, menor va a ser la presión de vapor del líquido. Por lo tanto, decimos que los líquidos más volátiles, o sea, que son aquellos que tienen las presiones de vapor más altas, son los que tienen las fuerzas de atracción interparticulares más bajas. Por otro lado, todo ese proceso dependerá de la temperatura a la cual se está efectuando, puesto que a mayor temperatura, mayor va a ser la movilidad de las moléculas dentro de la fase líquida y mayor va a ser la probabilidad de escape de esas moléculas desde la superficie para pasar a la fase gaseosa. Entonces, aumentará la presión de vapor de un líquido con el aumento de la temperatura.
Ahora, esa presión de vapor, que depende de la temperatura y de las fuerzas interparticulares, es independiente del volumen del líquido y de la superficie, el área superficial que tenga ese líquido. Si nosotros tenemos 1 litro de agua o 40 litros de agua, la presión de vapor del agua siempre es la misma. Y si el recipiente en el que está que deja un área superficial de 1 metro cuadrado, va a ser la presión de vapor del agua va a ser la misma si estamos siempre a la misma temperatura que si estamos en una pileta. La presión de vapor siempre es la misma independientemente del volumen del líquido y del área superficial del recipiente que la contenga. Bueno, como les dije anteriormente, la presión de vapor de un líquido varía con la temperatura. Y en esta gráfica lo que podemos ver es cómo varía la presión de vapor, que está indicada en las ordenadas, en función de la temperatura que está en las abscisas. Para 3 sustancias: el éter dietílico, el agua y el mercurio. En el éter dietílico, las fuerzas interparticulares que actúan son las fuerzas dipolares, aparte de las fuerzas de dispersión de London, porque el éter dietílico es una sustancia polar. En el caso del agua, tenemos que las fuerzas interparticulares actuantes son el puente hidrógeno, las interacciones dipolo-dipolo y las fuerzas de London. Mientras que en el mercurio, las interacciones más importantes que están presentes son las interacciones metal-metal, enlace metálico. O sea que tenemos un aumento de la intensidad de las fuerzas de atracción interparticulares a medida que pasamos del éter dietílico al agua al mercurio. Veamos entonces cómo varían las presiones de vapor de estos líquidos al aumentar la temperatura. En primer lugar, el que tiene las menores interacciones interparticulares será aquel que tenga la mayor presión de vapor a la menor temperatura. Alcanza altas presiones de vapor a baja temperatura. Y si comparamos a qué temperatura alcanza la presión de vapor de cada una de estas sustancias a ser de una atmósfera, vemos que en el caso del éter dietílico, que es la curva roja, cuando empezamos a aumentar la temperatura, va aumentando desde menos 100 grados, vamos aumentando la temperatura, aumenta la presión de vapor, y la presión de vapor alcanza el valor de una atmósfera a 34,6 grados centígrados. Ahora, si hacemos lo propio con el agua, que podemos partir de 0 grados porque por debajo de esa temperatura el agua es sólida, a medida que vamos aumentando la temperatura, aumenta su presión de vapor y toma el valor de una atmósfera a 100 grados centígrados. Mientras que en el caso del mercurio, la presión de vapor va aumentando y alcanza el valor de una atmósfera a 357 grados centígrados. O sea que cada una de estas sustancias, a medida que aumenta la intensidad de las fuerzas de atracción interparticulares, aumenta la temperatura a la cual su presión de vapor alcanza el valor de una atmósfera. Decimos entonces que el éter dietílico es una sustancia más volátil que el agua, y esta es más volátil que el mercurio, porque alcanzan una presión de vapor de una atmósfera a menor temperatura el éter dietílico que el agua que el mercurio. Estamos en condiciones entonces de definir el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión externa. Cuando la presión externa es de una atmósfera, lo llamamos punto normal de ebullición. Entonces, mientras estemos por debajo de la temperatura de ebullición, lo que vamos a tener es una evaporación. Habrá partículas del líquido que lleguen a la superficie y escapen a la fase gaseosa, pero este es un fenómeno que se produce a través de la superficie del líquido. Mientras que cuando el líquido alcanza la ebullición, o sea que la presión de su vapor es igual a la presión externa, entonces decimos que entra en ebullición. La ebullición es un proceso que ocurre en todo el seno del líquido, en todo el volumen del líquido. Por eso cuando un líquido ebulle, se forman burbujitas en el interior del líquido, y lo cual quiere decir que se están evaporando
moléculas del líquido desde cualquier punto del volumen del líquido. No es que es simplemente un fenómeno de superficie que escapan moléculas a la fase gaseosa, sino que están escapando las moléculas a la fase gaseosa desde cualquier punto del líquido, y por eso cuando lo escapan forman estas burbujas que se observan cuando el líquido entra en ebullición. Ahora, el punto de ebullición, entonces la temperatura es cuando la presión de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión externa, que en general es alrededor de una atmósfera. Ahora, cuando estamos en lo alto de una montaña, la presión externa es menor que una atmósfera, porque como ustedes saben, la presión atmosférica es igual al peso de la columna de aire por unidad de superficie. Y si la superficie está a una determinada altura con respecto al nivel del mar, como puede ser en lo alto de una montaña, entonces la altura de la columna de aire encima de esa montaña va a ser menor que la altura de la columna de aire a nivel del mar. Por lo tanto, la presión atmosférica es menor en la cima de una montaña que al nivel del mar en la llanura. Si nosotros quisiéramos hacer un huevo duro en la cima de una montaña, entonces la presión externa sería menor y el punto de ebullición del agua en la que queremos servir el huevo va a ser una temperatura menor, porque será aquella temperatura a la que la presión de vapor del agua sea igual a la presión externa. Entonces calentaremos el agua hasta que su presión de vapor llegue a tener el mismo valor que la presión externa. Como la presión externa será menor, la temperatura a la cual el agua tenga una presión de vapor igual a la externa va a ser menor. Por lo tanto, cocinar un huevo arriba de una montaña es mucho más lento que hacerlo en la llanura. El otro caso es cuando queremos cocinar en una olla a presión. En este caso estamos a una presión mayor que la presión atmosférica. En la olla a presión normalmente la presión es de 2 atmósferas y por lo tanto podremos calentar el agua hasta que su presión de vapor iguale a las 2 atmósferas. ¿Y a cuánto entonces lo tendremos que calentar? A una temperatura mayor, a 100 grados centígrados, porque la presión de vapor del agua a 100 grados centígrados es una atmósfera, pero como acá estamos a 2 atmósferas, quiere decir que la podremos calentar más. Esto hace que el tiempo de cocción dentro de una olla a presión sea menor, porque la temperatura a la cual vamos a estar cocinando va a ser mayor que 100 grados. En general, la temperatura de cocción dentro de una olla a presión es de 120 grados. Existe una ecuación que se llama ecuación de Clausius-Clapeyron que relaciona la presión de vapor de un líquido con la temperatura. Y entonces, cuando queremos calcular la presión de vapor de un líquido a una determinada temperatura y no la tenemos medida, podemos utilizar esta ecuación para estimarla. Siempre y cuando conozcamos el valor de la entalpía de vaporización de ese líquido. La ecuación de Clausius-Clapeyron nos dice que el logaritmo neperiano de la presión de vapor de un líquido es igual a menos la entalpía de vaporización sobre el producto de la constante general de los gases por la temperatura absoluta más una constante que no tiene ningún significado físico. Si graficamos esta ecuación y colocamos el logaritmo de la presión de vapor en las ordenadas en función de la inversa de la temperatura, podemos obtener una recta de cuya pendiente podemos sacar el calor de vaporización de la sustancia en caso de que no lo conociéramos. Por ejemplo, para el caso del etanol, se midieron las presiones de vapor a distintas temperaturas y se graficó el logaritmo de la presión de vapor, el logaritmo neperiano de la presión de vapor para esas temperaturas y se graficó en función de la inversa de la temperatura. La pendiente de esta recta es igual al menos delta H de vaporización sobre R. Por lo tanto, como lo que nos interesa calcular es el delta H de vaporización, este delta H de vaporización es igual a menos el valor de la pendiente por la constante general de los gases, expresado en Joule sobre mol Kelvin, porque tiene que estar en unidades de energía. Por lo tanto, como el valor de la pendiente es menos 3773, hacemos menos 3773 Kelvin
por el 8,314 joules sobre mol Kelvin, que es el valor de la constante universal de los gases, y obtenemos el valor de la entalpía de vaporización del etanol, que es 31,4 kilojoules sobre mol. O sea que esta gráfica se utilizó para la obtención de la entalpía de vaporización del etanol líquido. Ahora, otra cosa que les mencionaba que puede resultar interesante es el cálculo de la presión de vapor de un líquido a una temperatura diferente a la que hayamos medido, para lo cual vamos a necesitar conocer el calor de vaporización de ese líquido. Entonces, supongamos que tenemos un líquido confinado en el recipiente que vemos a la izquierda, y a la temperatura a la cual se mantiene el recipiente se puede medir la presión con un manómetro, que va a ser igual a la diferencia de altura de las dos ramas del manómetro. Y entonces esa presión va a corresponder a la presión de vapor de las moléculas en la fase gaseosa, la molécula de esa sustancia en la fase gaseosa, y será la presión de vapor del líquido en el equilibrio, a la temperatura en la que se hizo la experiencia. De esta manera, supongamos que hemos medido la presión 1 a la temperatura T1 y quisiéramos conocer la presión de vapor de este mismo líquido a una temperatura T2. Entonces la podemos calcular usando la ecuación de Clapeyron-Clausius, para lo cual lo que hacemos es, la presión 2 sería la presión incógnita, la que queremos averiguar, y T2 es la temperatura a la cual queremos conocer la presión de vapor del líquido. Si restamos las dos ecuaciones, para el logaritmo de la presión de vapor 1 menos el logaritmo de la presión de vapor 2, también podemos restar los segundos miembros, que sacando factor común menos el delta H de vaporización, porque va a ser siempre el mismo sobre R, es un valor constante, hacemos la resta de las inversas de la temperatura, nos queda reordenando la temperatura 2 menos la temperatura 1 sobre el producto de la temperatura 2 por la 1. Entonces, podemos utilizar esta ecuación para calcular la presión de vapor a cualquier otra temperatura diferente a la temperatura a la cual se hizo la medición de presión de vapor. En esta diapositiva vemos una gráfica de presión versus temperatura, que es un poco más amplia que la que veíamos anteriormente como gráfica de presión de vapor versus temperatura para el éter dietílico, el agua y el mercurio, ya que ahora abarca todos los estados de agregación posibles de una sustancia. Si vemos en esta gráfica, tenemos la curva ABD, a la izquierda de la cual existe la sustancia en estado sólido. Entre las curvas BD y BC, la sustancia se encuentra como líquido, y a la derecha de la curva ABC se encuentra como gas. Entonces tenemos los tres estados de agregación de una sustancia, y las curvas corresponden a las presiones y temperaturas de equilibrio para los cambios de fase para esta sustancia. Para el pasaje del sólido a gas tenemos la curva AB, y estos son los puntos que están sobre esa curva AB, son los puntos de sublimación o los puntos de presión de vapor del sólido en equilibrio con el gas. En la curva BC tenemos los puntos de ebullición o las presiones de vapor del líquido en equilibrio con el gas para cada temperatura. Y la curva BD, que son los puntos de fusión de equilibrio entre el sólido y el líquido. Entonces, estos tipos de diagramas son característicos de cada sustancia y se denomina diagramas de fases, y nos permiten definir en determinadas condiciones de presión y temperatura cuál será el estado de agregación en el que se encuentra una sustancia, y si estamos a determinada presión, hasta qué temperatura tendremos que calentarlo para producirse el cambio de fase. Por ejemplo, supongamos que estamos a la presión P y tenemos a la sustancia sólida a baja temperatura. La vamos calentando y nos desplazamos por la línea de puntos verde hasta que vamos aumentando la temperatura a presión constante hasta que llegamos a la curva, a la intersección con la curva BD. Esa es la curva de equilibrio de fusión, equilibrio sólido-líquido.
Cuando llegamos a la curva, en ese punto, la temperatura a la cual el sólido pasa al líquido va a ser el punto de fusión del sólido. Entonces tenemos un pasaje de sólido a líquido a presión constante con su temperatura T1, que será la temperatura de fusión de ese sólido. Si seguimos aumentando la temperatura, ahora estaremos calentando un líquido hasta que llegamos a la intersección de esa línea de puntos con la curva ABC. Cuando llegamos a esa curva, que es la curva de presión de vapor del líquido, entonces estaremos a la temperatura a la cual el líquido está en equilibrio con su vapor y por lo tanto será la temperatura de ebullición del líquido. Quiere decir que a esta presión P, el sólido pasa a líquido a la temperatura T1 y el líquido pasa a gas a la temperatura T2. Si, por ejemplo, originalmente estamos en el punto E, entonces vamos a aumentar la presión a temperatura constante y nos desplazaremos por la línea de puntos roja en sentido vertical. Si vamos de E a F, o sea, hasta la intersección con la curva de presión de vapor, la presión a la cual hemos llegado, que la podremos obtener a través de la horizontal hasta el eje de las ordenadas, nos permitirá saber cuál va a ser la presión para la cual el gas se ha comprimido lo suficiente como para licuarse y pasó a líquido. Entonces de E a F hemos comprimido un gas, en F se produce el pasaje del gas al líquido. Si seguimos comprimiendo, aumentando la presión, siempre manteniendo la temperatura constante, podemos llegar hasta el punto G, donde tendremos un líquido comprimido, y luego a presión constante lo podemos enfriar, y en el punto H lo que va a estar ocurriendo es que ese líquido se ha solidificado, porque cuando llegamos a la intersección entre la línea de puntos roja con la curva BD, que es la de equilibrio sólido-líquido, es que alcanzamos el punto de fusión o punto de congelación del líquido. Entonces, de esa manera, sabiendo cuál es la temperatura o cuál es la presión inicial a la que tenemos una determinada sustancia, a partir del diagrama de fases podremos determinar cuál es la temperatura o la presión a la cual se va a producir el cambio de estado de agregación. Las dos características más interesantes que tienen los diagramas de fases son dos puntos en particular. Uno que se denomina punto triple, que es el que corresponde a la coexistencia en el equilibrio de las tres fases de la sustancia en los tres estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso. Los tres están en equilibrio en el punto triple, es característico de cada sustancia. Y el punto crítico, que es la temperatura y la presión por encima de las cuales un gas no se puede convertir en un líquido y un líquido no se puede convertir en gas, porque se genera una región que corresponde a un fluido supercrítico. Un aspecto importante es que las sustancias que tienen las menores interacciones interparticulares son las que tienen temperaturas críticas más bajas y que tienen mayor posibilidad de generar fluidos supercríticos en condiciones no tan extremas. Una de las sustancias que tiene una temperatura crítica bastante baja es el dióxido de carbono. Acá vemos el diagrama de fases para el dióxido de carbono. Si nos ubicamos a una presión de una atmósfera y nos ubicamos también a bajas temperaturas y nos desplazamos isobáricamente, o sea, a presión constante, aumentando la temperatura, la región verde corresponde al dióxido de carbono sólido, hasta que llegamos a la curva de equilibrio sólido-gas. Cuando llegamos a la intersección de esa línea de puntos con la curva de equilibrio, estaremos a la temperatura de sublimación, que es de menos 78,5 grados para el dióxido de carbono. Quiere decir que a cualquier temperatura superior a menos 78,5 grados y a una atmósfera, el dióxido de carbono es gaseoso, como lo conocemos, que forma parte de la atmósfera y es un gas a temperatura ambiente.
Entre las moléculas de dióxido de carbono, que es una molécula lineal, los momentos dipolares carbono-oxígeno apuntan en direcciones opuestas y se anulan mutuamente, por lo tanto la molécula de dióxido de carbono es una molécula apolar, no tiene interacciones dipolares, no tiene ningún otro tipo de interacción aparte de las fuerzas de London de dispersión, tiene un peso molecular, una masa molar bastante baja y por lo tanto tiene las características óptimas para generar un fluido supercrítico. Las sustancias con fuerzas interparticulares débiles son las más apropiadas para generar fluidos supercríticos. Es así que la temperatura y presión críticas para el dióxido de carbono son 72,9 atmósferas para la presión crítica y 31 grados centígrados para la temperatura crítica. Por encima de esos valores lo que tenemos es el fluido supercrítico. Y otra característica del dióxido de carbono es la temperatura y presión correspondiente al punto triple. La presión del punto triple es 5,1 atmósferas, o sea que está bastante por encima de la presión atmosférica normal, y la temperatura del punto triple es menos 56,7 grados. Como la presión del punto triple está tan por encima de la presión atmosférica, es por eso que no tenemos nunca posibilidad de tener al dióxido de carbono líquido en condiciones próximas a las condiciones normales. Otra característica en esta sustancia es que la pendiente de la curva OD, que es la que corresponde a los puntos de fusión, o sea, del equilibrio sólido-líquido, tiene pendiente positiva. Y eso se debe a que el sólido tiene mayor densidad que el líquido y por lo tanto da una curva con una pendiente positiva. En el caso del diagrama de fases del agua podemos ver los tres estados de agregación para el agua, el hielo, el agua y el vapor, en blanco, celeste y amarillito. Y la presión de una atmósfera está indicada por la línea horizontal roja. El punto triple del agua está por debajo de la presión atmosférica y por lo tanto tenemos posibilidad de tener agua líquida, sólida o gaseosa, variando la temperatura. El punto triple está a una presión de 0,006 atmósferas y a una temperatura de 0,01 grados centígrados. Entonces, si nos movemos por la horizontal roja a presión constante de una atmósfera, cuando llegamos a la intersección con la curva de equilibrio sólido-líquido, habremos llegado al punto de fusión del hielo y la temperatura a la cual el hielo pasa a agua y que corresponde a 0 grados centígrados. Si seguimos desplazándonos por la línea roja, vamos a seguir calentando agua hasta que llegamos a la curva de equilibrio líquido-gas y cuando llegamos a esa curva, entonces estaremos en el punto de ebullición. La temperatura es de 100 grados centígrados. En este diagrama de fases podemos ver que el punto crítico del agua se alcanza a una presión crítica de 218 atmósferas y una temperatura crítica de 374 grados centígrados. Por encima de esa presión y temperatura, el agua existirá como fluido supercrítico, pero tanto la temperatura como la presión son mucho mayores que las del dióxido de carbono. ¿Por qué es esto? Porque las fuerzas interparticulares que existen en el agua son mucho mayores que las que existen entre las moléculas de dióxido de carbono. Entre las moléculas de agua tenemos el puente hidrógeno, tenemos las interacciones dipolares, además de las interacciones de dispersión de London. Por lo tanto, esas mayores fuerzas de atracción entre las moléculas de agua hace que las presiones y temperaturas críticas sean mayores que las del dióxido de carbono y el agua entonces no sea tan apropiado para utilizarla como fluido supercrítico para realizar extracciones. En el próximo video vamos a ver cómo las interacciones entre el líquido y un soluto disuelto en el mismo pueden modificar las propiedades de la solución, alterar su presión de vapor, alterar su punto de ebullición y otras propiedades como consecuencia de la modificación de las fuerzas de atracción interparticulares que existen luego de haber generado una solución.